Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincianet Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, ingresando en provincianet.com.ar/online o por WhatsApp al 11 5559 5000. Podés pagar con tarjeta de débito de cualquier banco, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 219 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti. Me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu, Zayat. Cuchu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y para todas. Bien, en el episodio de hoy no nos vamos a ocupar de un tema que hemos presentado y queda pendiente, propuesto por el doctor Zayat, sobre si Cristina es dogmática o pragmática. Es un tema que lo estamos elaborando, así que estén atentos que en los próximos episodios nos vamos a ocupar de ese tema. Se te cae la baba, se te cae la baba, Tonietti, Y está en la cocina, está en la cocina, en la confección. Exactamente, me siento como el Toti Iglesias en el área chica. Estoy esperando que la pelota caiga en mis pies para hinchar la red, o no, capaz que la tiro a la segunda bandeja, ¿no? Y demás. Pero hoy nos ocupamos demasiado, obviamente, del oficialismo. No les obliga, el gobierno siempre tiene mucho más material para poner arriba de la mesa, y ni hablar la comedia de enredos que protagonizaron el presidente y la vicepresidenta con capítulos un poco pimpinelescos, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de la oposición y los posicionamientos que se están haciendo a propósito de la llegada de alguien que hasta hace un poco tiempo atrás, no mucho, formaba parte, orbitaba alrededor del ecosistema que hoy compone la oposición. Aliado de Morales, aliado de Macri, con una amistad reconocida por ambos con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo se posiciona la oposición frente al 2023 y frente a la llegada de un ex aliado suyo, como fue el caso de Sergio Tomás Massa? En particular, por los vínculos que tuvo, insisto, con el PRO, con el radicalismo, en particular con la figura de Gerardo Morales. Pablo. Iba a empezar por otro lado, pero uno debería tomar esta intro que haces vos respecto a las relaciones del pasado. Uno debería imaginar que, teniendo en cuenta la configuración o el rol que tuvo Sergio Massa cuando le tocó ser oposición con Cambiemos en el gobierno, uno debería imaginar, suponer, creo que con un margen de error bastante importante, que un Sergio Massa oficialista con una mayor influencia sobre el rumbo del gobierno debería facilitar un entendimiento con la oposición, porque si bien, como vos observás, más aún formando parte del dispositivo del Frente de Todos, era una de las figuras, si se quiere, que tendía puentes con relaciones preexistentes con la oposición, siempre había un argumento que se repetía, que decía, no, el gobierno lo maneja Cristina. Massa es un actor periférico, no puede incidir sobre los destinos del gobierno, por lo tanto, ¿por qué me voy a sentar con Massa? Uno podría tomar ese mismo argumento y decir, bueno, Massa está como superministro de Economía y está definiendo, más allá de que lo haya acordado, que esté consensuado con la vicepresidenta, que esté consensuado con el presidente, está definiendo algo que ya generó un debate interesante el capítulo anterior, la línea económica, y la línea económica posiblemente haya puntos de acuerdo, puntos de sintonía con lo que piensan, definen u observan sectores de la oposición, como también es cierto,
vamos a ser justos en esta apreciación, que había muchos actores del oficialismo que venían planteando hacer algo o tomar algunas decisiones como de las que viene anunciando Sergio Massa. Por lo tanto, hay un primer teorema que indica que si Massa tiene más poder dentro del gobierno, debería usar ese mayor poder y poder lograr un mayor diálogo con la oposición, que creo que somos justos en recordar que en los 2 años y medio del gobierno, más allá de aquella temporada pandémica de los 3 ahí sentados, después el diálogo con la oposición siempre fue muy tóxico, muy difícil, nunca permitió acuerdos, nunca logró, más allá de las convocatorias o de los intentos o de los enunciados, un punto de avance. Ahora, el otro punto que para mí es relevante es, y lo voy a repetir hasta que me callen, que hasta hace 25 días, un mes, lo que pasa que los voy diciendo toda la semana, voy actualizando el periodo, la oposición estaba al acecho preparándose o para una asamblea legislativa, o por un anticipo electoral, o para una crisis política, pero con matiz económico y financiera, que digamos que le iba a poner posiblemente ante un escenario de tener que reaccionar antes, pero además ante un escenario de tener que enfrentarse eventualmente o a una elección en otras condiciones o eventualmente a asumir un gobierno, que no es lo mismo asumir en un escenario de crisis que en un escenario de cierta estabilidad. Y ahí, más allá de que todavía estamos en la atmósfera de este fenómeno de estabilidad muy frágil que aportó el ingreso de Sergio Massa, indudablemente pone a la oposición en una situación de expectativa distinta. ¿Vos pensás que la oposición estaba preparada para asumir el gobierno? Yo lo que tengo entendido, que sectores de lo que se llama el Círculo Rojo y grupos económicos muy poderosos evalúan que todavía no eran las condiciones, que la oposición no estaba en condiciones de poder enfrentar esta crisis por la interna feroz que tiene entre ellos, la dispersión de los equipos técnicos y la falta de coordinación que tienen. Sí, puede ser. Lo que es cierto también que el Círculo Rojo, en sus interpretaciones y diagnósticos políticos, es bastante, comete bastantes errores. Y también es cierto que cuando una crisis se espiraliza, se espiraliza la crisis y puede ser que te lleve a un escenario que vos no tenés contemplado, ¿sí? Entonces, en la medida que la crisis política se hubiese profundizado y en la medida que la crisis económica y financiera, como venía hace 25 días, hubiese continuado, uno no sabía ante qué situación estaba en octubre, en noviembre, en marzo o en agosto. Pero fíjate un dato, Pablo de lo que piensa el Círculo Rojo, digo. No, pero fíjate un dato, Pablo, Dani. Si vos ves la situación o si querés los números de esas variables financieras y cambiarias de hace 30 días, cuando estaba todo ese vértigo de la aceleración del deterioro político y por consiguiente también económico, hoy son peores. No bajó mucho las cotizaciones de los dólares financieros bursátiles. Hay que recordar, antes, el día anterior, digamos, el viernes anterior a la renuncia de Martín Guzmán, el contado con liquidación, digamos que sería el dólar que uno tiene que tomar como referencia para ver el tema de la brecha más allá del blue, estaba en 252 pesos. Hoy cerró en 280, llegó a 330. Pero digamos, no se normalizó, y con una pérdida de reservas desde entonces de 2.100 millones de dólares. Entonces vos agarrás y decís, bueno, la situación es peor, pero vos lo que encontrás es como que hay cierto alivio. Yo creo que también los que se habían lanzado a esa corrida, yo creo que en algún punto, ¿no? La palabra, lo que voy a decir es una simplificación, en algún punto, en términos gráficos, quiero decir, dijeron, no, bueno,
paremos un poquito, veamos que la oposición, fundamentalmente los equipos técnicos, todo, más o menos empiecen a estar preparados, ¿no? Que estén preparados para poder administrar la crisis, y piensan que no. Vos sabés que vos decís que conspiraron para el bien, digamos, dijeron, no es todavía... Se asustaron, todavía, se asustaron. Todavía no es hora de voltear el gobierno, decís vos. Y se asustaron un poco. No sé, yo lo que sí es cierto que uno percibe, y es cierto, es claramente lo que vos planteás, de que el escenario financiero y económico estaba peor en los indicadores, reservas, los datos, naturalmente no se volvió a la situación de Guzmán. Uno sí observa, y lo hemos dicho de manera recurrente, que pareció alinearse el componente de lo que tiene que ver con la política, no se sabe cuánto va a durar eso, y también, aunque sea muy volátil, aunque sea una cosa medio imperceptible, también hubo la idea de que se genera un clima de estabilidad que también da la impresión, o uno imagina, uno supone, que a diferencia de un tiempo atrás, se definió un esquema de salida, digamos. Tenés lo que Massa llama hoja de ruta, y que eso puede ser que te dé un norte y que te diga, bueno, se puede esperar. Coincido absolutamente en este diagnóstico de que la situación en datos objetivos es peor que antes de que asuma Batakis. Es cierto que pasó algo en el medio, que fue de muchísima tensión. Posiblemente también, en algún momento lo charlamos, posiblemente el orden o cierta estabilidad que se instaló hace 15 días. Acá hay un detalle. Algo que ocurrió con Batakis, ¿sí? Con algunos mensajes de Batakis, con algunas señales que dio Batakis, también podemos hacer la continuidad de que mucho de lo que está haciendo ahora Massa es continuidad de lo que hacía Batakis. Nosotros estamos grabando esto el martes a la noche, sí, martes a la tardecita. A Batakis le hicieron una corrida fenomenal, si fuese lo mismo. Bueno, no. Y bueno, no es lo mismo, pero el planteo de las observaciones políticas o el proyecto es más o menos parecido. Jugarán otros elementos, o se asustaron, como decís vos, o apareció con otra espalda política Massa, y acá quería llegar, o tiene vínculos en el establishment, en el círculo rojo, que por ahí Batakis no tenía, y están ayudando a Massa a ganar tiempo, ¿sí? Cuando uno mira, un dato nada más, no para darle una dimensión exagerada, pero cuando uno mira lo que ocurrió con Mauricio Claver Carone, que un lunes escribió, creo que en el Times, algo sobre Argentina, no era en el Times, escribió, no recuerdo el medio, escribió una cosa en una columna un lunes y a la semana dijo otra cosa, y 4 días después de decir otra cosa, habló con Massa y prometió destrabar incluso hasta $1.200.000.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo. Digo, hay elementos de todos, ¿sí? Esto al final quería hacer esta intro de cierta calma, cierta estabilidad, y estas relaciones que puede tener Massa en algunos sectores del establishment interno y externo, que le permitan cierto orden o que le permitan contribuir o tener una especie de veranito, que no lo tuvo en su momento Batakis. Esto también es un elemento que posiblemente estuvo impactando sobre las proyecciones de la oposición. Y ahí me voy a detener en algo que decís vos, y que había una mirada de que había un sector de la oposición que posiblemente por ahí el círculo rojo veía otra cosa o era mucho más precavido, pero había un sector de la oposición, lo han manifestado públicamente, diciendo es la oportunidad para que el peronismo deje boqueando el gobierno y tenga que abandonar anticipadamente y tenga una mega crisis y demás. Lo vimos con declaraciones públicas, con algunos actores dirigentes que venían planteando ese escenario. El interrogante era cuánto de eso drenaba hacia adentro de la conducción de Juntos por el Cambio. Cuánto de eso efectivamente, cuánta razonabilidad. Y ahí aparece una primera indicación que para mí es importante mirarla.
hay algunos actores de Juntos por el Cambio que por su propia naturaleza uno imagina podrían preferir, digamos, un escenario de lento deterioro del gobierno, de una continuidad, porque posiblemente la continuidad, cierta línea moderación, le sirva porque está en su tono, digo, me pongo en la cabeza de Larreta, y puede haber otros actores, me pongo en la cabeza de Bullrich, que prefieran una crisis pronunciada, porque esa crisis pronunciada, de las crisis pronunciadas es más fácil que salga una especie de outsider. Entonces, ahí yo creo que hay una mirada distinta en Juntos por el Cambio. Algunos, por su propio deseo de ver al peronismo haciendo algo que nunca ocurrió, que era tener que anticipar elecciones o tener que dejar el gobierno anticipadamente, pero también hay una estrategia de la propia naturaleza de un Milei o de una Bullrich y quizá de un Mauricio Macri, que voy a hacer ahora una digresión, que les convenga objetivamente decir, bueno, cuanto más se deterioren, mejor hay posibilidad para en todo caso hacerse cargo e ir con medidas de fondo profundas y cambios estructurales. Ahí también lo de Macri, hay como una cosa, yo lo charlaba con algún dirigente importante de Juntos por el Cambio, Macri, como tuvo ese ciclo de que él termina muy mal en el 2019, su gobierno, después su recuperación de imagen en algunos sectores fue proporcional a la caída y a la defraudación que produce el gobierno del Frente de Todos. Digamos, al haber generado expectativas y no haber cumplido sus expectativas, por lo menos de manera importante, el Frente de Todos hace que el mal recuerdo de Macri ya no sea tan malo. Por lo tanto, Macri también se nutre de alguna manera de ese deterioro del gobierno del Frente de Todos, o particularmente de Alberto Fernández por la figura presidencial. Pero ahí sí también me parece que aparece el otro plano, aunque sea temporal, capaz que dentro de 15 días estamos hablando de otra cosa, aunque sea temporal, aunque sea volátil, esta idea de una estabilización y de un orden interno de los peronismos también pone a la oposición con un poquito de mirar, de decir, bueno, está bien, ordenan la economía y tranquilamente cualquier jugador se te puede volver más competitivo de lo que todos imaginaban que podía ser el Frente de Todos, o como ya se llama el peronismo el año que viene, más competitivo, el criterio de competitividad que se daba para ese espacio político hace exactamente un mes, cuando se estaba hablando algo que hoy sigue en la música, sigue en el menú, sigue en las opciones, pero hace un mes se estaba hablando de cómo hace el gobierno para llegar a diciembre del 2023. Pablo, Cuchu, yo quiero agregar o quiero aportar alguna mirada que tengo yo. El spray, digamos, el fantasma que recorre la Argentina es el fantasma de una crisis institucional tipo 2001. ¿No? Ese fantasma está presente, ¿no? Asamblea Legislativa. De hecho, es una crisis muy profunda. Se habló de evitar el abismo, ¿no? De hecho, se viene hablando del abismo hace tiempo, desde el acuerdo con el fondo hace más de 5 meses atrás. La diferencia que yo noto con el año 2001, con respecto a la situación actual, las diferencias son varias. Yo insisto que en ningún momento histórico se parece a otro. No solo una diferencia nominal, los actores del 2001 me parece que tenían mucho más peso específico. Estaba el Gallego de la Sota, el Adolfo, Néstor, el Cabezón Duhalde, Romero, Reutemann. Había un staff de gobernadores con un peso del cual hoy me parece los gobernadores, en mi modesto modo de ver las cosas, carecen. Casi que no hay ni siquiera un primus inter pares que se destaque. No, el que podría llegar a ser, hay que ver si tiene voluntad o no, puede llegar a ser el gringo Schiaretti. Y segundo tema que me parece central con respecto a eso, es que había un plan. Y la pregunta que yo me hago y que le traslado a ustedes, y se la traslado también a los oyentes del podcast de Truco Gallo, ¿cuál es el programa que tiene la oposición? A lo cual ustedes me dirán, sí, lo conocemos, es profundizar
el programa aplicado durante el gobierno de Macri, es más, hasta más brutal, ¿no? Cerrar aerolíneas. A lo cual yo respondo, ¿ese programa es aplicable? Digamos, ¿hay condiciones para aplicar un programa severo de ajuste ortodoxo de tipo cerrar aerolíneas, solamente para poner una medida, ¿no? Como un ejemplo nada más? ¿Están dadas las condiciones para eso? Y pregunta, ¿el establishment, cuando ustedes dicen que se asustaron, que también es una información que yo pude recopilar, ¿no? Que en los momentos críticos, los dueños de la Argentina, los capitanes de la industria, se decía en los 80, ahora se le dice Círculo Rojo, en los 90. Se te revela la edad ahí, Tonietti. Y se le decía a los capitanes de la industria, ¿no? Sí, claro. En la época de Alfonsín eran los capitanes. Déjame. Para que termine ahí. No, la pregunta es, quizás están las condiciones para eso. Quizás están, entre comillas, asustados porque en la última crisis derivó, dicho sea paso, por izquierda, con Néstor Kirchner, primero con Dualde y después con Néstor Kirchner, generando esas condiciones. Me vas a hacer recordar un planteo que hace Lola Reutemann cuando le ofrecieron ser candidato en el 2003. Claro, Lola se asustó, me parece. La salida por izquierda. También es cierto que puede ser que el ciclo histórico marque más salidas por derecha que salidas por izquierda. Ya venías de un periodo que lo que ve Reutemann de soluciones por derecha, había pasado Menem y había pasado la Rúa, entonces parecía razonable que la solución venga por izquierda. Pero también, para, es interesante lo que decís. También las condiciones sociales de ese país necesitaba salidas de distribución del ingreso. Hoy la situación no es igual, pero hoy estamos viviendo momentos donde hay crecimiento económico que no se distribuye, para decirlo, claro, y la política de ingreso es una política absolutamente regresiva. Me dejás parar porque al final está buenísimo, porque vamos abriendo capítulos, tendríamos que ir anotando para meternos con distintas cosas, pero déjame decir dos cosas en particular. Una es una reflexión que me hace un funcionario del Frente de Todos, que me parece interesante lo que me dice. Y me hablaba de esto, me hablaba de por qué él ahora no veía un 2001. Él decía, él planteaba que había 3 elementos necesarios para una crisis institucional con matriz de naturaleza económica financiera. Una corrida, esto me lo dice en plena corrida. Tiene que haber una corrida, ¿sí?, que genere esa sensación de incertidumbre y de un poco de desgobierno y de que puede pasar cualquier cosa. El segundo elemento, tenía que haber una matriz social de conflictividad social, que según el criterio de él, y yo por momentos lo comparto, no estaba dado, por lo menos no tenía la dimensión de lo que tenía el 2001. Pero había un tercer elemento que para mí es el más interesante de todos, y tiene que ver un poco con lo que decía Alfredo y un poco con tu referencia histórica del famoso CFI de los gobernadores, aquella mesa. Tiene que haber alguien que tenga un plan para hacerse cargo y se quiera hacer cargo. En el 2001, te guste o no, nos guste o no, podemos hacer revisiones y qué sé yo. ¿Había un plan que era salir de la convertibilidad? No, pero además había dos, que eran Dualde y Alfonsín, que querían llevar adelante ese plan, que lo tenían. No quiero decir, no estoy diciendo con esto que lo hayan acelerado o no. Era salir de la convertibilidad, apostar a un desarrollo industrial, hacer una red de protección social que no existía. Pero digo, había 2 actores de la política con peso que estaban en ese plan, ¿sí? Uno hoy, por ahí, le cuesta ver quién podría querer el aceleramiento. Por eso vuelvo a la discusión. No, pero lo que pasa es que hay un punto, pero Pablo, acá hay un punto para agregar, es que dentro de la oposición y dentro de Juntos por el Cambio hay unas internas feroces. No, hay miradas distintas. Por eso, ahí es lo que... Digamos, Macri se lo quiere comer a Larreta, y Larreta está tratando de hacer equilibrio para no enfrentarse a Macri. Pero también es cierto, y los economistas que están detrás de cada uno son diferentes también. Pero déjame entrar ahí, déjame meterme en ese detalle. No, pero lo que pasa es que me da la sensación que muchas veces
la dimensión de las crisis va más allá de los cálculos que pueda hacer un sector de la oposición, incluso un sector del poder, a eso me refiero. Las crisis no son un joystick que vos lo abrís y lo cerrás cuando querés. Una vez que arrancó, y arrancó. Entonces ahí voy yo con ese tema de las internas y de los criterios totalmente enfrentados. Por eso yo arranqué diciendo que hay un sector de Juntos por el Cambio que le sirve un lento languidecer sin una crisis declarada, y puede haber otros sectores de la oposición. Pero decilo, el primero es Larreta y el segundo es Macri. Y eso a la vez tienen equipos económicos y del resto también diferentes y tienen miradas diferentes. Entonces, esto es lo que también ven desde, si querés, los factores de poder, que decir, a ver, ¿cuál de todos va a ser ese? Si también van a ser unas internas feroces como fueron la anterior, donde le va a faltar coordinación, no van a tener ejecutividad, la gestión va a ser un desastre, y entonces, ¿qué es lo que te espera? No es que hay algo mejor, no es que piensa que pueda hacer algo mejor. No lo quieren al peronismo, es claro, no lo quieren al peronismo, pero por el otro lado tampoco encuentran una respuesta contundente para decir, bueno, a ver, ¿cómo lo reemplazamos? Puede ser, sí, está bien eso. Quiero decir que la convicción de que no quieren al kirchnerismo y no quieren al peronismo, y también la idea, porque ahí volvemos a los planteos, por eso digo, tenemos muchas derivaciones en esta charla, los planteos sobre objetivamente cómo le ha ido a algunos sectores de poder de la Argentina, a los gobiernos peronistas y en los gobiernos, por ejemplo, de Mauricio Macri. Pero si Ahora, Macri los metió presos, Macri los metió presos. Bueno, pero por eso digo, después derivás en esa situación, entonces uno podría decir, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió con sectores de poder en este tiempo con el Frente de Todos? Bueno, ahora voy a ese punto y voy a cerrar por lo menos esta mirada sobre la oposición, ¿sí? Sobre la oposición en este rubro. Yo entiendo cómo juega el poder permanente sobre las herramientas de la oposición. Ahora, todo avanza, todo corre, en algún momento el año que viene tenés que cerrar listas y en algún momento el año que viene tenés elecciones. Si, más allá de que el Círculo Rojo considere que falta tiempo o no falta tiempo, la dinámica política y la dinámica social funciona con impulsos que suelen tener su propia naturaleza y tienen su propio esquema de supervivencia. Entonces ahí voy, a mí me parece relevante esta mirada de que pueda haber sectores que les conviene que se precipite la crisis y sectores que les convenga el proceso de languidecer. Los dos parten por ahora de un mismo diagnóstico. Que tiene que ver con que el Frente de Todos no tiene hoy, como está, escenario de ser competitivo el año que viene. Por lo tanto, eso también para mí agudiza las internas. Porque si vos tenés un escenario de que seguramente vas a ganar el año que viene, ¿sí? Eso hace que se agudicen estas internas que vos decís sobre las diferencias, qué hacer, qué no hacer, las sociedades, los acuerdos, los planes sí y los planes no. Y ahí te cierro con un último planteo. Tengo entendido, Larreta y Macri se ven semanalmente, tengo entendido de una última conversación que no fue este viernes, sino que fue el viernes anterior, se ven periódicamente y había una mirada sobre eso. Había dos diagnósticos. Un diagnóstico era que por más que venía Massa, según el planteo que decían, no había, que para un sector de la oposición, estoy hablando del PRO, indistintamente de las miradas y las diferencias entre Macri y Larreta, observan con un diagnóstico, que naturalmente ese diagnóstico tiene un componente de deseo, que Massa tome medidas de ajuste, de ordenamiento fiscal, llamarlo como sea, las medidas antipáticas, lo que uno podría definir como el trabajo sucio, eso no le den los tiempos para volverse competitivo y el gobierno que venga llegue con parte del trabajo sucio hecho ya por el peronismo en el poder. Bien, para el final quería dejar un recuerdo de una muy buena nota que dio en el año 19 el economista Guillermo Calvo, vos lo conocés seguramente, Cucho, un economista... Sí. Ganó fama internacional porque en el 95 adelantó el efecto tequila, la crisis del tequila.
Bien, es docente en la Universidad de Columbia y en una entrevista hablando de la situación argentina para el suplemento económico del diario El Mercurio, anticipaba que la Argentina, en su mirada, necesitaba un ajuste y que el peronismo era la fuerza adecuada para llevar adelante ese ajuste, el peronismo, ¿no? Replicando la experiencia de los años 90 con Carlos Menem. Y pregunto, no tengo la respuesta desde ya, ¿será que también esa es una opción que está en la cabeza de los grupos económicos? Y les pregunto a ustedes, y se lo pregunto también a los oyentes, ¿qué fuerza política está en mejor condición de controlar o a los sindicatos, o a los movimientos sociales, o la posibilidad de un desborde o conflicto social? ¿Es la coalición de Juntos por el Cambio? ¿Es la coalición que se conoce ahora como Frente de Todos? Como pregunta, la pregunta ya está en la respuesta, Tonietti. Bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno, la está dando. Vos pensás que es el peronismo, claramente que es el peronismo. No lo sé. Me estoy pensando, si hacemos psicodrama, te pones en, bueno, en la si cabeza. Agarrás, si pensás que es lo que pasó con el gobierno de Alfonsino, el gobierno de la Rúa, digamos, tuviste muchísimo más resistencias que, por ejemplo, el gobierno de Menem, el gobierno de Kirchner y en el actual gobierno. Digamos, entonces está claro, eso lo tiene incorporado, digamos, los factores de poder. Bien, entonces pensando en la cabeza, no sé. No creo que eso haya ocurrido tan claramente con Mauricio Macri, donde los gremios no tuvieron una actitud demasiado opositora. Pero no solamente los gremios, donde las organizaciones sociales estuvieron bastante alineadas y donde buena parte del peronismo acompañó. Pero, Pablo, hubo represiones semanales a manifestaciones y de resistencia que hubo durante el macrismo. Está bien, por ahí no fueron los gordos, no fue lo institucional de la CGT, pero la verdad hubo un movimiento de resistencia muy importante durante el macrismo. Y es uno de los puntos que el propio macrismo dice, bueno, no pudimos avanzar. Escúchame, cuando fue lo de la reforma previsional, digamos, claramente había unas movilizaciones callejeras muy, muy fuertes, y resistencias y paros, lo que fueron el tema de los docentes. Si reprimían permanentemente. Lo notable de que uno se olvida era las represiones continuas, todas las manifestaciones con infiltrados del propio gobierno. que hacían todo el despelote, hasta en las movilizaciones de los movimientos feministas, en cada una de las movilizaciones. Me quedo con eso, de que para mí es cierto lo que plantea Alfredo. También me puedo remontar a que la segunda, no antes, que también con Menem ocurrió lo mismo. Sí, con Menem hubo, de hecho surge el movimiento piquetero, surgen los piquetes con distintas medidas. Digamos, tampoco eso existió. Hablando de las cuestiones más orgánicas, gobernadores, CGT y organizaciones sociales más importantes, en el macrismo tuvieron un periodo que creo que es una crítica que aparece siempre sobre esos sectores, de que tuvieron una actitud bastante moderada, por lo menos más de la mitad del mandato. Después ocurrió lo que ocurrió, pero hasta ese momento también es cierto. Pongo como objeción de que también pudo hacer cosas. De hecho, la reforma previsional nace con votos del peronismo. Si se le desbordó la calle. De Rosenkrantz y Rosati la hace con votos con senadores del peronismo también. Bueno, entonces, Pablo, si nos vas a venir acá a operar con la verdad, bueno. No, digo que es cierto. Podemos partir de esa base. Y son dos planos diferentes, digamos. Uno es el tema de cuando dicen no solamente el tema de los votos, sino es cómo vos podés administrar y contener, si como querés, así en forma resumida, la calle, digamos, lo que es la movilización social y la movilización política. Bueno, está claro que durante esos periodos, lo que mencioné, que no era gobierno peronista, la movilización, digamos, y el tema de la calle estaba muy, muy activa. Y en los periodos
peronistas son más bajas, ¿te das cuenta? El nivel de desmovilización que hay en estos 3 años es notable. ¿Les puedo preguntar a los oyentes y a ustedes si con 2 salarios mínimos no se completa siquiera una canasta básica y estaría gobernando, en vez de Alberto Fernández y Cristina Fernández, Larreta, Bullrich, Macri o Gerardo Morales? ¿El conflicto social sería mayor o menor? ¿Vos qué pensás? Sería mucho mayor. Estás haciendo esa... Bueno, pero para es una hipótesis la mía. No es hipótesis, Dani. Lo que digo que también tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con que en teoría el gobierno, un gobierno peronista, viene a hacer determinadas cosas que no deberían ser eso. Eso está entendido como algo, tomándolo, digamos, de manera lineal, como algo que es antinatural en un gobierno que se dice peronista. Después habrá motivo de por qué eso ocurra, eso no ocurra. Quiero decir que no está en la matriz teórica de un gobierno peronista hacer esas cosas que deberían generar movilización social o crítica social. Como en muchos casos ocurre, no se organiza. De hecho, si querés, nos detenemos en la marcha del 17, que hasta que cambió Massa era casi una marcha contra el gobierno. Y va a ser, creo que, la primera marcha, más allá de lo que ocurrió en Moyano en los 90 con Menem, el MTA, creo que iba a ser la primera marcha de una CGT contra un gobierno peronista, por más que no se declare como tal marcha contra el gobierno. De hecho, estaban movilizándose del Obelisco al Congreso para que no terminen yendo a Plaza de Mayo. Quiero decir que eso está bien. Ahora, posiblemente tenga más que ver con una idea de, voy a usar una palabra difícil de defender en una tesis con 2 tipos avispados como ustedes. Posiblemente tenga que ver con una idea de pudor. Un gobierno peronista, salvo un Carlos Menem, que entendió que el momento era de una manera y había que ir en una dirección, ¿sí? No voy a hacer una interpretación de Menem. Ahora, hoy no parece estar dadas las condiciones para que un dirigente del peronismo con algún biribiri lo pueda hacer, ordenamiento en vez de ajuste, y qué sé yo, va a tener alguna especie de limitación, me da la impresión, para avanzar en una especie de ajuste que posiblemente Macri lo hubiese hecho más a fondo porque tiene que ver con su naturaleza. A eso me refiero también. No solo en la cuestión de los roles del peronismo, sino también con el nivel de profundidad, con el nivel de cierta obscenidad o cierto desprejuicio para tomar algunas medidas. Bueno, hemos terminado otro apasionante episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Cuchu. Un abrazo grande para todas y todos. Hasta la próxima, querido Totó Ibáñez. Bueno, muchachos, buena semana para todos y para todas. Nos vemos, hasta la próxima. Chau. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.